en ecomedios.com. Instagram, @ecomedios. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Entre Ustedes y Nosotros, programas que maneja siempre nuestro querido Jorge Enríquez y el doctor Osvaldo San Martino. También acá lo tengo a mi lado al queridísimo Horacio. Y bueno, bienvenidos a todos. Hoy es un día especial, porque en este programa no tenemos otro, antes del domingo, y sabemos que el domingo tenemos una jornada importante, como son todas las jornadas tanto de medio término como las de la provincia de Buenos Aires que ya han pasado. Así que bienvenidos a todos. Le vamos a preguntar a nuestro querido... ¿Está Pablo Torello? Sí. Nuestro querido Pablo Torello. Se está acomodando. A ver si nos puede escuchar. Pablo Torello, buenas tardes. Ricardo Bucherí y Horacio Fernández aquí en el programa, en el piso. Hola Ricardo, hola Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Las vísperas de unas elecciones bastante importantes, ¿no? Hola Jorge, ¿cómo Está estás? Jorge, ya apareció ¿Qué también. tal? ¿Cómo les va? Hola Jorge, ¿cómo te va? Vengo de abogado disfrazado hoy. Bueno, buenas tardes, Porque profesor, maestro y amigo. Acá estoy yo cumpliendo con lo que usted me ha ordenado. Como ve, aquí estamos. Qué bárbaro. Las cosas que dice, Dios mío. Buah, yo no ordeno a nadie, ni en mi casa ordeno, así que Eso menos te puedo ordenar a es muy vos. difícil lograrlo en la casa. Sí, exactamente. Ay, Ah, y menos cuando se te cae el auricular. Bueno, sí, como decía bien el doctor Pérez San Martino, doctor Bullerí, estamos en víspera de una jornada electoral importante, como son todas las jornadas electorales, sean de medio término, sean de cambio de autoridad del Poder Ejecutivo. Unas muy breves reflexiones que había notado por acá después de un almuerzo muy interesante que tuve con los fiscales Luciani y Mola, que hablaron sobre un tema, en realidad habló Luciani, que habló sobre un tema muy interesante, que fue el rol de la justicia frente a la corrupción. Sabemos que él en esto es un especialista. Y después me quedé charlando, tomando un café con Mola, con él, y con Casal, con el Procurador General, y con Manuel Olima. El único ahí que no era la Justicia Nacional era yo. Y bueno, no, cambiando impresiones sobre el futuro, sobre la cantidad de jueces federales que no están nombrados, que no se ponen de acuerdo, que no hay acuerdos políticos, y que esto evidentemente paraliza la posibilidad de la gestión judicial, pero no hay acuerdos políticos porque evidentemente en el Senado tiene mayoría el justicialismo, y bueno, y si vos no tenés los desacuerdos, bueno, van a pasar estas cuestiones, ¿no? Que tenés una justicia venga en cuanto a su cantidad de miembros. Y lo otro es las elecciones del domingo, que en Capital, tengo acá, porque estuve recién con la diputada Los Penatos, después de esa reunión, tengo acá la papeleta con la cual vamos a votar en Capital el domingo. No tengo la de provincia, pero es más o menos análoga. Digo a la gente, que todos los que están viendo, si están viendo, bueno, hay que llenar dos casilleritos. Hay que llenar el casillero, no voy a poner qué lugar hay que poner, en dónde hay que poner, pero hay que llenar el casillero de diputado acá arriba, que están todas las fuerzas políticas, y acá abajo, perdón, acá arriba el de senadores, y acá Jorge, abajo acá el de tenemos diputados. también, estamos mostrando al Ah, exceso de bueno, público que perfecto. tenemos. Entonces hay que hacer dos crucecitas. Las cruces pueden ser en distintos partidos políticos, pero para una misma categoría de candidatos. O sea, no podemos votar, por ejemplo,
Acá, bueno, no, porque este lo tengo con nombres de fantasía, Unión Ilustrativa, Movimiento Crecida, Movimiento Avanzar. Bueno, o sea que uno no puede votar, por ejemplo, vamos a poner para el Partido de las Estrellas y Tradición Argentina en la categoría de diputados. O sea, no podríamos hacer esto de poner una cruz, lo voy a hacer ya bien como si fuera, total acá, no hay nadie puede decir nada. Una cruz podría ser, no podría poner la cruz acá, en esta categoría, como lo estoy haciendo porque es diputado, y después poner otra categoría, diputados acá, porque este voto sería anulado, porque tiene en la misma categoría, bueno, para ustedes es muy simple, pero para la gente que a lo mejor no es ducha en esto, acá, lo que sí tenés que poner, si vas a votar al Partido del Arte y la Pintura, y la idea tuya es votar los dos candidatos, tenés que poner las dos crucecitas acá. Acá, si pones las dos cruces, estás votando diputados y senadores de este partido. Pero ¿qué ocurre? Como votaste diputados de otro, este voto es nulo en cuanto a la cantidad de diputados, no la de senadores, porque pusiste una sola cruz. Y en este caso, en un partido que se ve que no presenta diputados, o sea, quedaría solamente la de senadores arriba. No presenta diputados, o sea que igual, si vos no querés votar de otra fuerza política, buscas acá abajo. Pero tiene que haber, para ser más simple, en el renglón, en la parte superior, una sola cruz. Y en la parte inferior, una sola cruz, cualquiera sea la disposición en que uno la ponga. Eso es, me parece que eso es sencillo. Después la boleta hasta se doble y se pone sin sobre, sin nada. Por eso la elección va a ser bastante más sencilla y por eso los que vamos a fiscalizar el domingo, sabemos que el recuento de votos, por eso no se hace todo el comicio, sino que se hace a partir de las 3 4 de la tarde, la fiscalización, porque bueno, durante el día no puede haber robo de boletas, porque no hay, no puede haber votocadenas, porque no hay sobres, no puede haber, lo único que puede haber es supresión de identidad. Pero la experiencia indica, por lo menos en la ciudad autónoma, que es nuestro distrito, que es muy difícil hacer la supresión de personas porque siempre hay fiscales, que en general son gente que primero va de mal humor porque no quiere ser fiscal. O sea, y de segundo se siente con autoridad para conducir la mesa y trata que los fiscales no se metan y embarullen la cuestión. Y después el Perdón, recuento va a ser Jorge, fácil. perdón, Jorge, porque creo que hay algo que sería importante señalar, porque ya lo he visto, y lo he escuchado de alguna autoridad de la autoridad electoral. Hay que tener cuidado, y esto es a los fiscales, tanto a los fiscales propuestos por los partidos como a los fiscales de mesa, porque cuando la autoridad de mesa relata lo que está en la boleta, puede no ser lo que esté en la boleta. Hay que ser muy cuidadoso con eso, porque él puede decir partido tanto y no es lo que refleja la boleta, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado con el control de los fiscales. Bueno, eso es en la última parte, digamos, en la parte ya del escrutinio. Del recuento de los votos, sí. Bueno, en el recuento de los votos. Y bueno, ahí, bueno, normalmente los presidentes de mesa, que son los que tienen que abrir los sobres, en este caso no va a haber apertura de sobres, mostrará el papel para que lo miren todos y ahí lo pondrá, como se pone habitualmente en un pizarrón, el voto de un lado y el voto del otro. Bueno, ahí ya está la mala fe que puedan tener algunos, es cierto, la puede haber, y creo que eso hay que controlarlo. Pero esa parte más fácil controlarlo porque vos vas poniendo, o sea, el escrutinio va a ser más rápido, pero también ahí va a tener un tema, por lo que vos decís, un poco más remolón. ¿Por qué? Porque los fiscales van a querer ver esa boleta si está expresando categoría, lo que van a después plasmar en el pizarrón, en un papel, lo que En el sea. pizarrón en Luego general, pizarrón, sí. en general es el pizarrón. O sea que bueno, ahí eso es, pero no, yo no veo capital, yo estoy hablando siempre de la ciudad autónoma, no estoy hablando del interior ni de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires habrá distritos pequeños donde votan, qué sé yo, Villamol, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, por Bragado, creo que ya por Bragado, o por un pueblo, el otro día me enteré por una médica es de ahí 300 habitantes. Entonces decía que se vota ahí y se conocen todos, o sea que ahí no podés hacer mucho,
mucho supresión de identidad ni nada, o alteración. No lo conocía, la verdad eh, parece mentira que uno no conozca pueblos de su país, ¿no? Pero bueno, bueno, esto es para a mí lo que va a suceder. Y también decirle a la gente que acá se ha instalado, tanto de un lado como del otro, que es una elección una elección vida o muerte, o sea, lo están poniendo como una elección presidencial, como que, o si, O que un puede balotaje, ganar, un balotaje. o un balotaje, que puede ganar, sí, un balotaje, sí. Entonces te ponen, o gana Milei o gana Cristina. Entonces, para que desaparezca Cristina, hay que votarlo a Milei. Entonces creo que acá hay una trampa, porque eso no es una elección como fue el balotaje, donde uno tenía que votar, tenía tres opciones: votar en blanco, votar a Milei o votar a Massa. Entonces ahí sí, porque vos decís, si voto en blanco estoy favoreciendo al que va a ganar. Y si no quiero que gane Massa, tengo que votar a Milei. Si no quiero que gane Milei, tengo que votar a Massa. O sea que ahí era de esas características. Pero acá es una elección donde vamos a elegir representantes. Y como pasa en la ciudad de Buenos Aires y debe pasar en otras ciudades, en otros lugares del interior, esta nos da la posibilidad de que sin necesidad de cortar boleta podemos votar los candidatos que nosotros querramos, y no hay que caer en esta trampa que si lo voto a Milei, voy a terminar con el kirchnerismo. Y si lo voto al kirchnerismo, lo voy a parar a Milei. Después hay dos pisos que yo creo que van a estar firmes, que son el 30% que tiene Milei y el 25, 26, 28% que tiene el peronismo en sus distintas variantes, un poquito más, pero que están ahí, están a eso nivel. O sea que ninguno va a terminar, le va a clavar las banderillas al otro. Eso que lo entendamos, porque si no la gente está entrando en una situación que es una emboscada y va a terminar votando candidatos que van en el puesto séptimo, octavo, en caso de la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, quinto, sexto, que realmente no son representativos, o sea, son gente y por ahí dejan personas valiosas que pueden entrar y que están en los primeros lugares. ¿Por qué digo esto? Porque en las listas, normalmente, y ahora tenemos la posibilidad de que esto no ocurra, en las listas siempre fue, eh, yo me acuerdo, yo vengo del radicalismo y yo me acuerdo que decían, había un dirigente radical que decía, bueno, arriba pongamos los dos o tres primeros que sean tipos de lustre. Y después abajo ponemos todos los atorrantes. Entonces, ¿qué pasaba? Los dos de lustre entraban, pero como vos habías votado la fuerza política esta, terminaba votando el cuarto, el quinto, o el segundo, el tercero, no sé, como los octavos, no sé, que eran atorrantes y que venían disfrazados atrás. Era la famosa, más que lista sábana, lista arrastre. La lista sábana suele soltar, la lista arrastre. Entonces creo que la posibilidad que tiene la gente hoy es de votar por candidatos que le parezcan realmente candidatos que tienen la opción, o sea, que no es votar eh, al candidato que te pusieron. Me acuerdo que mi viejo tenía una frase, ¿no? Que decía: los peronistas, discúlpame si alguno se ofende, los peronistas le pones en la boleta al Pato Donald y te lo votan, porque no piensan. En cambio, me parece que la gente que piensa, si te van a poner el Pato Donald, por más que sea una fuerza política mayoritaria, me parece que vemos los mejores hombres, porque si no entran los que se tiran agua, la que le pone la pantalla al otro, los que se agarran a trompadas por la presidencia de una comisión, los que hablan con la letra E, o los que se dedican a hacerle juicio político falaz, un juicio político sin sustancia, a la Corte Suprema, o los que le dicen: te voy a pedir disculpas si no te doy un piquito. Entonces, de esa manera lo que hacemos es degradar las instituciones. Creo que esta es la oportunidad para votar, no opciones, sino, mejor dicho, no votar por el mal menor, sino votar por la opción mejor. Me parece Así muy que, no, bien, doctor Enríquez. Ahí tenemos doctor, al Pablo Torello, que quería hablar, pobrecito, lo dejamos por tirado eso, como pero perejil en maceta. Y sabemos que hay un no, problema con la carne también, ¿no? No sé si eso va a hablar algo el profesor Torello, que es nuestra luz en esta noche eterna de la ignorancia. Adelante, Pablo. Estás muteado, Estás muteado. Pablo.
voy a poner un poco más de oscuridad entonces en esa. Levantá el tono un poquito si podés. Levantá el volumen, Pablo, por favor. Bueno, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, un Sí, poquito. un poco mejor. Perfecto. Bien, vamos a hablar enérgicamente entonces. No, yo te escucho muy bien. No, coincido con Jorge, bueno, está bien la explicación del nuevo sistema de votación. Bueno, podríamos agotar un poco este tema de las elecciones. Yo creo como Jorge, que acá lo que va a haber es un pasaje de diputados de partidos de centro derecha hacia otro partido de más extrema derecha. Van a perder diputados el PRO, va a perder diputados el radicalismo, va a perder diputados la coalición cívica y los va a sumar la Libertad Avanza y va a quedar todo medio parecido a como está hoy, no va a haber mayores cambios. Yo no estoy viendo ni una debacle de la Libertad Avanza, ni un crecimiento brutal. Yo lamento, y lo digo siempre, el dogmatismo del presidente y de todo su núcleo para seguir sin tratar de hacer acuerdos, tratar de pintar a todo el mundo de violeta y seguir maltratando a la gente que lo ayudó todo el año pasado y que no aprenden de la paliza que se llevaron en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que cada vez va a tener menos. Indudablemente esta elección que está pasando, va a pasar este fin de semana, va a ser, creo que mucha gente lo va a votar, no porque considere que es bueno, sino porque frente han revivido al kirchnerismo, lamentablemente, porque tenían la oportunidad de haber hecho un acuerdo con varias fuerzas políticas y en esta elección sepultar o condenar al kirchnerismo a tener 30% de los votos y un 50-55 mantener lo que había mantenido, si no hubiera atacado tanto a la oposición que lo ayudó. Así que eso es lo que yo creo que no va a pasar absolutamente nada este fin de semana, nada muy raro, sacando que, bueno, haya una debacle, la Libertad Avanza, pero si no estoy viendo nada muy raro. Coincido con Jorge que es una oportunidad para que aquel que quiera votar alguna fuerza nueva, como puede ser Potencia, Murphy, la verdad que lo veo como que está muy deshilachado todo lo que es centro-derecha. Y en esto el peronismo son genios, ellos pueden estar recontra peleados como en el 2019 y de repente decirse pestes como Massa, Alberto y Cristina y a los 20 días aparecer todos arriba en escenario abrazándose y saludándose y así fue como volvieron. Eso es lo que tengo que decir desde la política. Si Ricardo, me gustaría escucharte y en todo caso después si querés entramos en el tema de la carta. No, bueno, yo coincido con todos para dar un cierre al tema. Coincido con lo que he hablado con poca gente de encuestas, entre ellos Rosendo Fraga, y la opinión es que esta elección, pese a que la gente cree va a pasar sin pena ni gloria, y que va a quedar dividido prácticamente en 3/3, lo cual no es malo, porque le va a estar indicando al señor presidente de la Nación que tiene que empezar a darse cuenta que hay que ir a un gobierno de consensos y dejar de maltratar a quienes, o por quienes está sentado en el sillón de Rivadavia, porque esto es cierto. Es decir, todos aquellos que lo votamos como opción. Entonces, el que haya 3/3, me parece que es razonable y me parece que es sano para el sistema democrático. No sé qué opina Jorge con respecto. Totalmente de acuerdo, o sea, me parece que una elección de 3/3 sería muy saludable, o sea, han aparecido otras fuerzas políticas nuevas, hay un peronismo republicano que si estuviera Pérez San Martino diría que es un oxímoron. Está Pérez San Martino. Parece que no, bueno. hay simbiosis porque acabo de chequear que se conectó recién. Bueno, sí, hola Osvaldo. Habla más fuerte, Osvaldo, un poquito. Eso, me parece que hay una. Me parece que hay. No se te hola, escucha, Osvaldo, ¿eh? Me parece.
Me parece que esta elección de 3/3 sería muy saludable que así ocurriera. Eh, pero lo que pues, estoy advirtiendo es que mucha gente está hablando en estas horas, lamentablemente lo digo, porque no es, está hablando del voto útil. Y entonces te dice, como pasó recién con un amigo en la calle, que me dice, no van a votarlo a X, no voy a hacer propaganda porque estamos, que no es en la ciudad Fargosi. Pero me parece que es tirada al voto porque no va a ganar, pero no se trata que gane X. X se trata de que X, que es tu candidato, entre como diputado. No te estoy diciendo el tema senadores porque es otra historia. Senadores es una mayoría y una minoría. Pero se trata de que X entre como diputado, porque si todos piensan lo mismo que vos, X no va a entrar nunca como diputado. Si tu candidato es X, es como decía Pablo recién, tiene la gente la posibilidad de optar por distintos candidatos. No hay distrito único, como bien. Sí. Sí, Osvaldo, pero, te escuchamos. esto que dice Jorge lógicamente que es así, pero está esta confusión, está alentada por el gobierno y por algunos otros dirigentes circunstancialmente aliados al oficialismo, que hablan directamente de un balotaje, o que dicen que es una elección binaria. La única elección binaria es precisamente la del balotaje presidencial, porque ahí hay dos opciones y solo dos. El resto, y sobre todo las elecciones legislativas, no son binarias. Inclusive, además, nosotros tenemos un sistema electoral de representación proporcional que alienta o facilita una variada oferta y una variada representación en el Congreso. Es decir, que es una especie de extorsión que se le está haciendo a la ciudadanía acerca de que habría solo dos opciones, y más aún, se dice que los que no son kirchneristas, pero votan a listas no mileístas, llamamos así, en realidad son funcionales al kirchnerismo, son idiotas útiles, o son directamente, aunque ellos no lo reconozcan, son kirchneristas. Es decir, que yo me entero ahora a esta altura de vida que soy kirchnerista. Bueno. Y que soy peronista, y que en definitiva nadie es perfecto, Osvaldo, no te preocupes. Todo lo que hice en mi vida, todo lo que escribí, fue simplemente una mascarada para ocultar lo que era bastante evidente, que yo era peronista. No es así. Yo siempre, ¿sabes que siempre lo pensé eso? Bueno, vos me conocés mucho, a vos no te puedo engañar. Pero yo diría a la gente... El mito del gorila, el libro es excelente que escribiste, fue simplemente para la gilada. Una coartada, claro, para coartada. Eso se llama gatopardismo, Osvaldito. Yo le diría... Donde lo citás con mucha frecuencia a Fernando Iglesias, por ejemplo. Lo cito a Fernando Iglesias y la cito también a Sabrina Ahmeyet, un libro que sacó sobre el peronismo, que es basado en su tesis doctoral, del peronismo original, hablamos, que es un buen libro. Lo que me asombra es que ambos ahora se comporten de manera tan peronista. Es decir, a mí no. Bueno, a vos no, porque quizás lo conocés mejor. Tan aduladores, tan negadores del pluralismo, provocadores, en fin, pero creo que no te asombra a vos, Pablo. No, Osvaldo, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? La verdad, no. No, porque uno en realidad, con Jorge hemos estado ahí, conocemos a la gente, y uno sabe quiénes son los que tienen afán de protagonismo negativo, como yo digo, no, porque hay gente que tiene afán de protagonismo positivo y hay gente que tiene afán de protagonismo negativo. Y la verdad que fueron dos personas que en un principio tuvieron el afán de protagonismo positivo desde mi punto de vista, y la verdad que después para mí se perdieron. No sé qué pasó. La verdad que no sé qué pasó, porque yo tengo muy buena relación con los dos. De hecho, con Fernando sigo hablando, pero fue como una incidencia. La suegra tiene un capito en Mercedes y a veces me consulta para ver qué hace, qué no hace, o qué puede hacer, y yo no tengo ningún problema y yo lo aprecio. Y también, pero la verdad que veo que políticamente para mí han perdido el rumbo los dos. O sea, han optado por ser funcionales
han optado por ser funcionales a algo y no a su verdadero pensamiento, que era el que yo conocía en su momento. Sí, porque evidentemente... Perdóname, Pablo y Coso. Sí, sí. Se la dejaste picando también vos, ¿eh? Yo te la dejé picando a vos con el mito del gorila y vos se la dejaste picando a Pablo. Y viste que Pablo, como yo, no tiene pelos en la lengua para contestar. Pablo agarró y dijo, Pablo directamente fue al hueso. A mí no. Chao. Sí, no, yo iba a agregar que en el programa de televisión de Jorge, que yo lo acompañé varios años, muchas veces fue invitado Fernando Iglesias y nosotros lo invitamos con mucha simpatía por las posturas que él tenía. Pero lo que me cuesta entender es que él, que es cierto que puede avalar un cambio del rumbo económico, que creo que todos coincidimos que es bueno, pero también avala una serie de prácticas que son bastante parecidas a la del kirchnerismo. Y además con ese estilo provocador, que yo antes confieso mi error, porque yo antes lo excusaba, quizá porque coincidía en sus ideas, pero veo que yo estaba equivocado, porque es equivocado ese estilo, esa provocación constante, no es buena, me parece, para la democracia, ni para el ejercicio de la función legislativa. Y bueno, ahora como disiento con él en sus posturas, quizás lo veo más nítido que antes, que era un error mío no haberlo visto desde antes, probablemente. Osvaldo, en ese sentido, yo no creo que haya sido un error. Yo lo veo como que, indudablemente, las formas que usaba Fernando con el kirchnerismo, desde mi punto de vista, eran las herramientas correctas para hablar con el kirchnerismo. Uh-huh. Lo que pasa es que ella usa esas mismas herramientas para hablar con gente que no es kirchnerista, que somos nosotros hoy. Los ñoños republicanos, ¿te referís? Claro, entonces hoy nos Claro. maltratan a nosotros No. que fuimos compañeros de ellos, nunca fuimos el kirchnerismo. El kirchnerismo yo creo que hay que tratarlo así. Yo siempre dije una cosa, el kirchnerismo la única manera que entiende, y lo veo desde mi sector, el agropecuario, fue cuando hicimos la 125 Uh-huh. en el 2008. Fue la única manera de parar al kirchnerismo, porque no Voy a había manera de hacerles entender que estaban equivocados. Voy a coincidir totalmente con lo que dice Pablo, no te equivocaste, Osvaldo, y te diría algo más. También en ese programa, que no me acompañabas vos, sino que conducíamos ambos, era de los dos, como este programa ahora es de los cuatro, y yo eternamente de Horacio. Llegamos también a una chica, hace poco tiempo me dijiste, esta piba yo la conozco de algún lado, que era Juliana Santillán. Y la llevamos al programa hace 4 años. Era Cuando... de ustedes, era radical. En realidad, Jorge, no la llevamos nosotros, sino que la llevó otra persona, que no sé si vos querés mencionar o que dejar en reserva, No. Y que nos sorprendió a nosotros. ¿Quién fue? Fue Sergio Berenstein. Ah, tenés razón, nos sorprendió a nosotros. Bueno, ahí Pablo Toreno muy atentamente ya nos indicó el camino. Mandó un mensajito recién, así que todo tuyo programa, Pablo. Vamos a la tanda, entonces. Muy bien, Pablo. Este es el conductor nato de este programa. Vamos a la tanda y regresamos en unos minutos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre vas a votar diputados y senadores para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices. Elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Bodart diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Todos los demás caminos se intentaron y fracasaron. Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan. Si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos por la borda todo el esfuerzo que hicimos. La libertad avanza o Argentina retrocede. Karen Reichard y Diego Santilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, buenas tardes, aquí volvimos y tenemos, hasta donde sabemos, lo tenemos a nuestro amigo, conductor y principal integrante, que es el doctor Osvaldo Sammartino. Doctor Sammartino, sí, yo que soy su admirador más profundo, ¿cómo ves esta futura elección, independientemente de lo que dicen? ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que esto vamos a 3/3? Mirá, no sé, pero déjame completar un poco lo que yo estaba diciendo antes y después por dale, avance. que ahí nos desviamos un poco. Yo digo, esta es una elección legislativa. Por lo tanto, en una elección legislativa y con sistema de representación proporcional, cada uno debería votar por aquel partido, aquella alianza más afín a sus ideas, no que sean idénticas, porque no tendría que haber 40 millones de partidos, pero la que considere más afín. Es decir, si uno cree que es más afín a sus ideas López Murphy, que lo vote a López Murphy. Si uno cree que es de la coalición cívica, Reyes o López, bueno, que lo vote a ellos. Si uno cree que es Fagosi, que representa al oficialismo nacional, y esta Pilar Ramírez, bueno, que los vote a ellos. Y así se va conformando el Congreso, y además quien crea que el rumbo general, más allá de evidentes errores que ha tenido, porque si no habríamos caído en esta necesidad de salvataje de los Estados Unidos, de intervención tan inédita del Tesoro, quien crea que, de todas formas, salir del esquema económico kirchnerista es necesario, ir hacia algo opuesto, y si vota a López Murphy o a algún otro, bueno, está votando en definitiva esas ideas, sí, pero en otros aspectos no coincide con la lista oficial, es decir que no es un voto inútil, no está tirando el voto a la basura. Y sabe, lo está tirando a la basura cuando con algunos de la lista oficialista, que después son bastante panqueques, y uno cree realmente, por ejemplo, esta Pilar Ramírez, hasta hace un cuarto de hora era kirchnerista. Entonces, el voto útil en este caso es el voto que más nos representa. O sea, no hay que caer en esa trampa del voto binario. Eso solo puede pasar
en las elecciones presidenciales y una vez que se llega al balotaje. En cuanto a cómo lo veo, mira, realmente no lo sé porque, los argentinos nos hemos acostumbrado a confiar poco en las encuestas. Por otro lado, me parece que hay poco conocimiento en la gente de la diversidad de candidatos que hay, que es muy grande, y esto se debe a que se suspendieron las PASO. Las PASO a mí no me gustaron, siempre lo dije, porque me parecen una intromisión excesiva del Estado en la vida interna de los partidos, pero digamos que para buscarle un elemento positivo, filtraban un poco la oferta, porque digamos había que superar cierto umbral, eso facilitaba las coaliciones, que se hicieran esas primarias cuando se hacían, facilitaban eso y en definitiva unificaban y achicaban la oferta electoral. Ahora eso no existió y por lo tanto hay una oferta muy diversificada, y yo por lo que hablo con amigos que les pregunto a quién van a votar, muchos me dicen que faltando, ¿cuánto falta? 3 días, 4 días, realmente no sabe. Uno sabe, muchos me dicen, sé a quién no voy a votar. Sí, claro. Pero esto es particular. A ver, los que son muy, digamos así, mileístas, no tienen duda. Los que son muy kirchneristas no tienen duda. Los que son trotskistas, digamos, tampoco. Ahora, hay una ancha franja, digamos, más centrista, que, bueno, está representada por diversos candidatos y listas. Y yo creo que, me parece que, no sé, en esa franja, hasta el último momento va a haber dudas. Ahora, en general, a mí me parece que si hace 2 meses, 3 meses, el gobierno decía, ¿te acordás? Se hablaba de la libertad raza, decía Milei. Ellos pensaban tener alrededor del 45% a nivel nacional. Bueno, hoy esperan bastante menos que eso. Y de hecho, Milei ha dicho que, claro, porque después van a venir ahora la batalla de las interpretaciones, ¿no? Él ha dicho que con tener 1/3 del Congreso que le permita blindar, como se dice ahora, los vetos y no exponerse a un juicio político, se considera ganador. Bueno, me parece poco, porque esa es una actitud más bien defensiva. Y realmente bilardista, como le gusta. Bilardista. Claro, se va a agarrar del travesaño, pero lo que necesita su gobierno, lo que necesita la Argentina, son leyes que realicen una serie de reformas estructurales, y para lo cual se necesita mayorías en el Congreso. No basta con defenderse del ataque adversario, hay que impulsarlas. Así que ¿con qué cifra se va a considerar ganador o perdedor? Eso será discutible, opinable, y todos pondremos tener distintas opiniones. Pero lo cierto es que va a necesitar de todas formas el concurso de otras fuerzas políticas. Aparentemente va a haber cambio de gabinete para facilitar eso, pero veremos si en el estilo, en el talante, en el ADN de Milei está la posibilidad de cambiar para eso que se necesita. Bien. Quisiera decir Acá, una cosa. perdón, habla un poquito más fuerte, Pablo, porque no se te escucha. No, yo simplemente quería decir Ahí. una cosa, que yo no comparto el tema de los tercios. Creo que va a haber 2 fuerzas que van a tener entre el 35 y 40%, que son la Libertad Avanza y el kirchnerismo, un poquito más la Libertad Avanza, y después viene Provincias Unidas y probablemente a nivel nacional estoy hablando, ¿no? Después cada provincia o Cava va a ser distinto. Yo creo que en Cava sí hay 3/3, pero en el resto no. En el resto, Sí, no, yo tampoco creo que va a haber tercios a nivel nacional. No. Creo que va a haber, sí, va a haber una polarización no absoluta, pero predominante, sí. Sí, van a tener Sí, alrededor puede del haber 70% los dos, y el 30% restante se repartirá entre el resto de las fuerzas, donde me parece que Provincias Unidas va a ser la que mantenga, y después de la izquierda. Yo creo que la izquierda va a tener un crecimiento por la situación económica, así que 4, 5 puntos, 6 puntos inclusive puede llegar a tener.
cosa que me preocupa, ¿no? Porque la verdad que cuando suben estas políticas de ajustes que necesitan consenso y necesitan alianzas, hemos tenido lamentablemente este personaje de presidente que por su dogma y por su personalidad ha logrado destruir absolutamente todo. Hace 3 meses tenía todo para ganar fácilmente y lograr las reformas que se necesitan. Y hoy en día, por tender la mano yo siempre digo, a Encuentro Federal, al PRO, al radicalismo y a la coalición, y a los partidos provinciales, que hoy gobiernan provincias, tenía todo, pero todo para hacerlo. No lo quiso hacer. Esa su miopía dogmática lo llevó a esto. Pero, Pablo, está ocurriendo en este momento que Finocchiaro La Matanza denunció que se retiran de la fiscalización el PRO porque parece que hay un tal Ontiveros que se quedaba con plata, decía contrataba menos fiscales. En la ciudad de Buenos Aires nosotros fiscalizábamos siempre determinados colegios y hoy lo hablaba con Silvia justamente, que solamente la Libertad Avanza se hizo cargo de todo el operativo y le pidió nada más que 200 fiscales al PRO. Y cuando se enteró me dice, 200 escuelas habrán querido decir, no, 200 fiscales en total, porque no sé, tienen miedo o que se queden con plata, o no sé, pero lo que pasa es que el PRO quería fiscalizar y es como que te excluyen de todo. Entonces vos decís, si estos ahora que todavía no saben el resultado electoral, pues ayer estuve, lo que pasa es que hay cosas que no puedo contar, después si quieren los llamo y se los cuento en privado, porque hay cosas que son... Ayer estuve en una reunión una reunión de la colectividad judía, donde estaba, qué sé yo, Jesús Rodríguez, estaba Marcela Lozardo, Santiago Virinkis, Coco Maíque, de todo, la justicia, no voy a ser, muchísimo. Y hoy en el almuerzo que habló Diego Luciani, espectacular, también estaba mucho ABC1. Y y todo el ABC1 coincidían en estas cosas que estamos diciendo, que tuvo toda la oportunidad para hacerlo y había un malestar en esa gente, que posiblemente ellos distinguen, muchos de ellos, en las dos elecciones, que son simultáneas, en la capital, estoy hablando. La de senadores, que ahí sí, muchos dicen hay que votar por la opción, porque el que gana se lleva 2 y el que pierde se lleva 1. O sea que las terceras opciones pueden no ser atractivas. Claro, yo siempre digo, si todos pensamos así, los cines negros no aparecerían y aparecen. En cambio, para la elección de diputados, con el tema tan fuerte que tiene un diputado con un sector, con una profesión en particular que la que compartimos Osvaldo, Ricardo y yo, que es la abogacía, esa gente no vota a ese candidato porque realmente, no estamos en veda, o sea que yo puedo decir estas cosas, no he hecho una encuesta, puedo decirlo. No votan ese candidato porque es absolutamente refractario. Entonces ahí sí hay más opciones y uno ve un gran dinamismo de la gente que realmente escuché distintas opciones de votaciones, pero todas hay 2 o 3 candidatos ahí que pican en punta, que son, lo han nombrado ustedes, que son representantes de esta fuerza política, de potencia, de la coalición cívica y de algún sector del radicalismo, digo de algún sector porque no del radicalismo monolíticamente. Lo que pasa es que, hay como una desilusión de que se pudieran hacer grandes transformaciones y no se hicieron porque hay un análisis que estaba haciendo yo, lo estaba escribiendo yo en este momento a mano alzada, en este momento, hoy lo escribí. Y realmente hice un raconto de esto que pasó desde que asumió Milei, es muy breve. El raconto es el siguiente: hubo una gran expectativa al principio, pese a que uno sabía que el personaje era bastante complicado, pero hubo una gran esperanza porque era una situación parecida al 2001, del que se vayan todos. Encontraron a alguien disruptivo que supo cautivar, supo captar esa desilusión que había, esa insatisfacción, ese descrédito de la gente con la política. Entonces este outsider era como un revival del que se vayan todos. Pero ¿qué pasó? Enseguida, cuando se vio con un 56%, entendió que el 56% era de él
y ese 56% estaba prestado, lo de él era un 30%. Entonces se entendió que había él, en un sistema presidencialista pero atenuado como es el nuestro, con soberbia y con iracundia, iba a avanzar sobre todas las otras fuerzas políticas. Se encontró con una sociedad obnubilada y políticos atónitos que, ante el tema de que las encuestas lo veían también, ante el 56%, se asustaron. Periodistas y economistas que toleraron todo, si no te acusaban de conochanta, de ñoño republicano, de sobrado, de mandril, y esto hizo que, y por supuesto los acomodaticios de siempre, que en política, en el periodismo y en la justicia abundan, esto hay que decir, y también en el sector empresario. No seamos justos. Entonces, bueno, pero claro, el personaje, ¿qué fue lo que hizo? Hubo promesas que las cumplió. Inflación, control, equilibrio presupuestario, pero a costa de que un ajuste fiscal que la gente estuvo ese primer año dispuesto a acompañarlo, pero fue a costa de discapacitados. Si había discapacitados truchos, a la justicia. Si había jubilados que entraban por la ventana, esa te la tenés que bancar, lamentablemente, pero puede ser un sistema jubilatorio que Giordano, que justamente estaba en este almuerzo, Giordano no, el socio de él, decía que tenía pero a Giordano lo echaron porque la mujer, que hoy me enteré que no era la mujer de Giordano, era la pareja de Giordano, porque está separado, ni siquiera vive con esa mujer, votó distinto a lo que quería el gobierno afuera. Y con el tema de las universidades, si las universidades estaban mal manejadas, bueno, hacer auditorías, y el tema de la emergencia sanitaria del Garrahan. Entonces esto fue generando, tocando fibras muy sensibles, que la motosierra mataba todo, la maleza y las flores y los lirios, cortaba los cardos y los lirios. Entonces, bueno, ese mismo estilo lo hicieron en el segundo año. Y la clase política se cansó de eso, y la sociedad empezó a advertir que el sacrificio era para un sector y que la casta en general, todas las castas, no se habían tocado. Para acá hablamos mucho siempre de la casta política. Más casta que Rucauf, que está todos los días en televisión defendiendo al gobierno, más casta, un delincuente, lo digo con todas las letras, porque recordemos su famosa zapatilla, y que con esa sonrisita viene currando desde el año 1973 con la política. Y si no, fijémonos, integró todos los gobiernos, desde el gobierno de Cámpora hasta la fecha. Entonces, con esa sonrisita y con eso, bueno, y ves Scioli, y ves a María del Pilar Ramírez, y ves a toda esa gente, decís, bueno, le vean Leila Yani, que por televisión esta chica dice que era técnica, y tenía tatuado de una pierna Cristina y de la otra Néstor. Ahora era técnica, él no formó parte del kirchnerismo. Todos vírgenes vestales. Técnica. Y bueno, y apareció técnica, claro, no, en política, viste, cuando hoy lo hablaba justamente con Silvia, decía, viste cuando todos yo no participé de ese gobierno, yo era un técnico. ¿Qué llegaste, con el clarín debajo del brazo? Sí, no llegaste por concurso, llegaste con el clarín debajo del brazo. Entonces no venga chupando las medias sal, entonces no vengan con que eras técnica, eras una conchavada política, no jodamos. Y esto, sumado al descreimiento, el fracaso de un plan económico, compra dólares campeón, y ahora compra Scott Bennett, compra pesos campeón, Scott Benson. Y esto, bueno, entonces todo esto se fue dinamitando la esperanza, 20.000 millones de dólares cada 5 meses, ¿qué te parece? Entonces ahora están asustando con este fantasma para poder polarizar. Y hoy la verdad que yo veo que CFK, la condenada, está en el ocaso de su carrera política. El peronismo puede ser que con ese peronismo republicano, que ya sé que vos siempre decís que es un oxímoron. No, ojalá, lo digo en chiste, pero porque así ya fue sé, en la historia. Sé, ojalá, siempre digo que tengo la esperanza de que lo sea, porque es necesario. Yo siempre digo lo mismo. Esto que ustedes están diciendo es cierto, que 3/3 o 2, lo que dice, me parece, lo que dijeron ustedes, me parece ajustado, lo que dijo Pablito, de 35, 30, me parece ajustado. Pero cuando él me dice que le van a clavar el cajón al peronismo, yo que tengo 78 años, viví todo y viví un viejo preso, un padre preso en el 51 por participar. Está bien, participó un movimiento cívico-militar contra el peronismo. O sea, si le hubiera tocado, era un subversivo, vamos para conocer, un subversivo, nuestro subversivo, pero subversivo al fin. Se alzó contra un gobierno constitucional. Como dice el peronismo, es un chorro, pero es mi chorro. Claro, no en el caso de cosas, ¿no? Yo cuando leí roba pero hace. No, era el caso del viejo roba pero hace, ni mucho menos. No por tu viejo, por el peronismo.
No, ya sé, pero yo, claro. Esa es la seguro. frase de Roosevelt sobre Somoza o alguno de esos dictadores que decía, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y me disculpan la expresión. Le disculpamos por ahora. Porque la dijo Roosevelt. Te cuento esto nada más. Cuando vi el prontuario de mi viejo, estuvo 3 meses preso, con la NUCE, con toda una banda. Después, cuando le iban a mandar a Ushuaia, mandaron a los militares. Mi viejo ya no tenía estado militar, se había ido de muy jovencito, de subteniente. Entonces, cuando veo en mi casa, que todavía lo tengo, el expediente de mi viejo dice: por actividades antinacionalistas, actividades comunistas, mi viejo, que era la cosa más de derecha, conserva, violador de puentes, violación de puentes, contaminación de aguas. Era, claro, pero había un cliché que se lo ponían a todo el mundo eso. Entonces, viste, actividades contra... Sí, bueno, el cliché que le ponían a todo el mundo. Para mí, tenía 3 años y iba a ver a la cárcel, al establecimiento de detención de presos políticos, de causados políticos en la calle Las Heras, donde está la Plaza Las Heras. Decía establecimiento de detención de causados políticos. Tenía 3 años que me llevaba mi mamá para que yo viera eso y sintiera, 4 años, sintiera que estaba ahí preso, orgullosamente preso. Pero bueno, pero a lo que voy es, si Lonardi no pudo, con toda la polenta que tenía, clavar el cajón, el último clavo al cajón del peronismo, no pudo Frondizi, no pudo Ilia, no pudo Onganía, no pudo Lanusse, que era un caudillo del ejército, y en el caso de Onganía, nos guste o no nos guste, en el tema jurídico hizo una revolución, siempre se lo comento a Guillermo Borda, dijo, la revolución copernicana que hizo en ese tema. No se lo pudo poner después, no se lo pudo poner Alfonsín, no se lo pudo poner Macri. Viejo, perdón, Enríquez. Perdón, Enríquez. Se aliviantó. Ya sé lo que vas a decir. Ya sé y te lo dejo que lo digas vos. Su idea y después déjeme un minuto. No se lo pudo poner. No, creo que el que estuvo más cerca de ponerle el cajón al clavo, el clavo al cajón del kirchnerismo, fue Macri. Creo que estuvo más cerca. Lo hizo. A ver, Jorge. Sí, lo hizo. Sí. No tengo ninguna duda que la persona que generó un movimiento al cual acompañó el radicalismo, la coalición y algunos partidos menores al PRO, y que ese partido fue el que resquebrajó absolutamente al peronismo. Creo que nadie lo resquebrajó tanto como Juntos por el Cambio, Cambiemos, o llámenlo como quieran, que tuvieron que poner, porque también hay que pensar que se obliga, es mi teoría, y es lo que yo sí firmemente creo, tuvieron que poner un impresentable que todos sabíamos que era un impresentable, para que la ciudadanía peronista y los indignados lo votaran y demostraran la inoperancia que tienen, y que no tienen absolutamente nada, porque le destruimos a su líder, que se llama, vos lo dijiste recién, está acabada, porque para mí Cristina de Kirchner está acabada. Su propio hijo político, Kicillof, le disputa poder. Están destruidos. Fernando Gray va por un lado, el otro va por el otro. Yo creo que si, lamentablemente lo hemos tenido a Milei, pero si Milei hubiera tenido 2 dedos de frente y no hubiera sido un amateur político, el peronismo hoy peronismo y kirchnerismo, para mí quedaba reducido a un 15-20% y no quedaba más de eso, y hubiéramos hecho el cambio y la Argentina hoy estaría en una senda de crecimiento y de etcétera, todo lo que dice todo el mundo, totalmente distinto a lo que estamos hoy, lamentablemente, por Milei. Milei está tirando a la basura todo lo que hizo Cambiemos, Juntos por el Cambio, toda esa gente. Gracias. Eso es. Sobre todo, coincidiendo con Pablo, que además Kicillof tiene con Cristina Kirchner simplemente una disputa de poder, pero no es algo ideológicamente distinto, no es una renovación, no es una superación. Yo lo escuché en el reportaje que le hizo Pañi, lo puse con algún interés para ver si evidentemente había aprendido algo de las lecciones de la historia. No, se mantiene, es tan dogmático como lo fue siempre, no aprendió nada. Por lo tanto, creo que ese sector políticamente debería estar terminado, pero como dice Pablo, el gobierno ha hecho todo lo posible por mantenerlo vivito y coleando.
Bien. Sí, se cortó justo cuando Pablo estaba diciendo esto, que estoy coincidiendo con lo que dice Pablo. Es cierto porque se produjo una atomización y pruebas al canto de esto es que llevamos un candidato a vicepresidente que venía del riñón del peronismo, había sido nada más y nada menos que el presidente del bloque de senadores, o sea que se produjo un resquebrajamiento que pudo haber sido a lo mejor más potente si nosotros en la elección del año 17, que los gobernadores de provincia estaban realmente muy consustanciados con las reformas nuestras, hubiéramos tenido a lo mejor un acercamiento más profundo con ellos. De hecho, Pablo, nosotros hemos convivido en la Cámara de Diputados y teníamos con muchos tipos una relación muy excelente y que sabíamos que no teníamos nada que ver con ellos y que le hemos dicho más de un programa de televisión. Había algunos peronistas con los cuales tenemos muy buena relación y que sabemos que ya fuera por oportunismo o por convicción, más por oportunismo que por convicción, más por conveniencia que por patriotismo, iban a estar con nosotros. Y bueno, y después sabemos que la política se hace también de una forma con cierta dosis de pragmatismo, que no sea un pragmatismo tan brutal que vos tengas que traficar valores a cambio de cargos. Pero bueno, esto es una cosa que nosotros, sí es cierto lo que está diciendo, y sí te vienen a corregirme porque una vez no dice las cosas, y bueno, por eso hacemos este programa. Si los cuatro pensáramos igual, por eso nos complementamos también. Bueno, nos queda 1 minuto de programa, señores doctores. Y el cierre lo hacen cualquiera de ustedes 4, 3. Bueno, 4. Nos estamos yendo, voy a hacerlo yo porque me está haciendo seña acá nuestro... No importa. Sí, nos hace seña porque se corta. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima edición, que será el próximo miércoles, con estas maravillas que tenemos intervinientes, que es el profesor Pablo Torello, por supuesto el representante original, o los, que es el doctor Jorge Enríquez y el doctor Osvaldo San Martino, nuestro amigo Horacio, que hace de todo, y bueno, y yo desde aquí. Nos veremos y bueno, esperemos que el pueblo sepa votar y estemos... Como dijo José Peña. Claro, y estemos el próximo... Como dijo José Peña. Sí, señor, y estemos la próxima edición un poco más tranquilos, ¿no? Esperemos y que Dios acompañe a nuestros votantes y que sepan elegir. Gracias a todos, nos estamos yendo. Gracias, Jorge. Horacio. Gracias, chau. Chau. Saludos. Chau. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.